Buenas, mi nombre es Emerson Víctor Díaz Cristóbal y a continuación mi grupo y yo les presentaremos la toma de decisiones que llevamos a cabo en el simulador Marlo. Bueno, se preguntarán, ¿qué es el simulador Marlo? El simulador Marlo es un espacio de trabajo controlado que nos proporciona la universidad para poder desarrollar una aplicación en la cadena de suministro y gestionarla de una manera totalmente coherente y parcial a nuestros objetivos de desarrollo en este curso. El objetivo de este video es explicar el plan detallado que seguimos para poder aprender a manejar el simulador y entender cómo se gestiona una cadena de suministro en una empresa a nivel global. Una vez explicado el simulador y el uso de este, pasaremos con los objetivos y las estrategias que planteamos a lo largo de estas toma de decisiones. Empezando por los objetivos. Estos fueron el dominio de la interconexión en la cadena de suministros, el perfeccionamiento de la previsión y la gestión de riesgo operacional. En estos objetivos nos centramos en la previsión de la demanda, la cadena de logística, así como también el inventario que se nos proporcionó por parte del simulador. También nos centramos en la proyección de la demanda a unos periodos futuros de las decisiones, así como el riesgo operacional que requiere la incertidumbre que trabaja nuestra empresa. Las estrategias que seguimos fueron divididas en tres: los periodos iniciales, el medio o benchmarking y el periodo final. En el periodo inicial, la estrategia que empleamos fue una estrategia de análisis de sensibilidad. A lo que nos referimos con esto es experimentar con el simulador y saber cómo se controla la cadena de suministros y así como también tener un entendimiento de almacén y los fletes que se nos están imponiendo en este simulador. Fase media del simulador, optamos por una estrategia de referencia competitiva. A lo que nos referimos con esto es a un análisis más profundo del simulador y un entendimiento de esto, donde refinamos un poco la toma de decisiones para estabilizar nuestro modelo de mercado. Y para finalizar, en el último periodo en el que los dividimos, optamos por una estrategia de estabilización logística, donde nos centramos en estabilizar nuestro stock y mantener una seguridad y una capacidad operativa totalmente óptima, centrándonos en la consistencia del inventario y la maximización de la eficiencia y la reducción de costos marginales. De ello aprendimos lo siguiente: el impacto de una previsión en la demanda de la cadena de suministro. Con esto nos queremos referir al hecho de una previsión inexacta. Nos dimos cuenta que tener previsiones inexactas pueden llevar a riesgos futuros o a quiebres de stock. Teniendo un límite en el almacén, no ser conscientes de una previsión inexacta nos puede llevar a una total pérdida en las utilidades. Otra lección que aprendimos a lo largo de estas decisiones fue el trading-off entre el inventario y el nivel de servicio. En esto nos referimos al costo de mantenimiento y al ajuste basado en los datos de la optimización del capital, que si bien el simulador genera estos datos de manera aleatoria, pudimos interpretarlos en base a la información que teníamos, buscando interpretar las utilidades y cómo éstas se manejan en base al inventario que tuvimos, evitando tener un inventario sobreestimulado y manteniendo un inventario de seguridad. Luego, otra lección que aprendimos fue las economías de escala de logística o inversión temprana, que nos dimos cuenta que si en casos futuros tuviéramos a nuestro mando una cadena de suministro, podríamos optar por una economía de escala, pues en una etapa temprana es recomendable incrementar nuestro almacén así como nuestro inventario final, algo que no tuvimos en cuenta en las primeras decisiones, ya que en estas estamos experimentando con el simulador y aprendiendo y entendiendo sobre esto, así como saber cómo se maneja el inventario dentro de estos almacenes. Pero en el futuro sería conveniente optar una inversión temprana, agrandándole el inventario o, como lo dice el manual del simulador, haciendo un pedido periódico de una agencia aérea. Ahora sí, para poder entender las decisiones que tomamos en el futuro, empecemos por el principio, donde se encuentra el periodo cero, como así nosotros lo llamamos para nuestro informe. En este periodo cero se centra la base de todas nuestras decisiones, la base en la que el simulador nos generó un inventario, un estado de resultado y una estadística del mercado, donde pudimos analizarlo siguiendo el manual
y encontramos el inventario inicial, la capacidad de almacenamiento de nuestra empresa, los costos de almacenamiento, así como el inventario del tránsito o las llegadas programadas, como se le menciona en el manual. También encontramos los parámetros de costos fijos y variables, que a pesar de ser inexactos, nos ayudaron a comprender la situación de la empresa. Asimismo, obtuvimos datos de mercado y de tendencia, donde se nos muestra el precio por kilo en depósitos de Veracruz, de El Carmen, que es nuestra competencia, y también la calidad de servicio. Para obtener estos datos, los descargamos del simulador, y para poder tener una comprensión exacta de estos datos, optamos por la realización de una plantilla en Excel que nos ayude y nos apoye a tomar decisiones de manera más acertada y más visual para evitar errores en futuras decisiones. Tenemos los datos del manual, donde optamos por colocar todos los datos que obtenimos del manual, donde encontramos los datos generales, los datos de transporte, de almacenaje y el costo de capital de trabajo mencionados en el informe. Luego, optamos por dividir la gestión de pedidos y la gestión del inventario y finanzas. Estos son datos que obtuvimos por parte del simulador. Aún no trabajamos con estos datos, mis compañeros los publicarán en las siguientes decisiones. Empezando, los datos que obtuvimos fueron los de embarque aéreo, embarque de camiones y los distintos embarques que obtuvimos del simulador. Luego obtuvimos los datos de inventario, estado de resultado y información estadística, así como el pronóstico de la demanda que se espera para futuras semanas. Con ello, pasaríamos a la toma de decisiones del periodo 1. ¿Qué se los explicará mi compañero? Bueno, acá tenemos la primera decisión del MAR, ¿no? Que por lo que vemos, pues no seleccionaron proveedores de transporte en función de costos y tiempos de entrega para mejorar la eficiencia logística. No se dio prioridad a Supercargas y Ferrovía Amazónica por su balance entre tarifas accesibles y tiempos razonables de llegada. En este caso, en la primera decisión que tomamos, no se utilizó el envío aéreo, ¿no? El uso del transporte aéreo debido a su alto precio, pues, ¿no? Y bueno, no, lo que hicimos, pues no, en fin, que esas decisiones nos ayudaron, pues no, a optimizar gastos, reducir riesgos y mantener un flujo estable de la mercancía. Ahora tenemos lo que es la proyección, ¿no? De demanda y el inventario, tenemos el pronóstico, ¿no? Durante la primera decisión se demostró un equilibrio entre la satisfacción de la demanda y la necesidad de optimización. En este caso se cumplió con las exigencias de los juristas, ¿no? Por la primera decisión se demostró entre la satisfacción de la demanda y la necesidad de optimización. Se cumplió con las exigencias de los mayoristas a lo largo de las 4 semanas, ¿no? Eso nos va a permitir optimizar los niveles de inventario y minimizar riesgos que en caso hayan faltantes o reducir costos de almacenamiento, ¿no? Ahora tenemos pues los resultados, ¿no? Que tenemos que durante las 4 semanas analizadas en nuestra firma, que es la firma número 4, muestra una gestión financiera sólida y eficiente, ¿no? Con una estructura de costos bien controlados y una rentabilidad constante. Y podemos ver también que la evolución positiva de las utilidades en contraste con el control progresivo de los costos refleja una estrategia operativa bien estructurada. Esta capacidad de generar valor mientras se optimizan los recursos, fortalece la posición competitiva de la empresa y sientan la base para un crecimiento sostenido. En cuanto a esta segunda decisión, se buscó mejorar los resultados cambiando la estrategia anterior, ya que se modificó la selección de proveedores, priorizando lo que es a camiones SAS y Supercargas para agilizar los envíos. También se eligió a Aeroincas y Aerofletes Latinos, aunque sus costos son más altos porque ofrecen una mejor relación entre costo y tiempo de entrega. En resumen, esta decisión se enfocó en optimizar la logística, priorizando la eficiencia y rapidez de respuesta frente a los cambios fluctuantes del mercado. En cuanto a la proyección de demanda, tenemos que en el análisis hecho se observa que la demanda tuvo variaciones, pero la proyección se mantuvo estable, lo que permitió realizar pedidos eficientes y mantener un flujo constante en los productos.
La estrategia aplicada, que fue, aunque prudente, a la vez analítica, buscando tener el inventario justo para cubrir la demanda sin exagerar o generar excesos en el almacén. Y como resultado, se logró satisfacer al mercado de forma equilibrada, aprovechando bien los recursos y manteniendo la rentabilidad y adaptación a las tendencias del mercado. Como resultado, podemos observar que en el estado de resultados del Marlowe, correspondiente a la semana del 5 a la 8, muestra un crecimiento constante en ingresos y costos, mientras que la utilidad se mantiene estable, señal de un buen desempeño operativo. Los principales gastos provienen de producción y de transporte, seguidos del inventario y empaques. Aunque estos aumentos son normales al crecer la empresa, es necesario controlarlos para no afectar la rentabilidad de la empresa. En general, se evidencia una gestión eficiente y un buen control de costos, ya que la utilidad neta sigue siendo positiva. Y en el gráfico acumulado semanal que podemos observar, muestra una tendencia ascendente en las ventas, lo que refleja un crecimiento continuo y una buena gestión comercial entre las semanas 5 y 8. La barra azul de ventas aumenta de forma constante, demostrando la estabilidad en la demanda y efectividad en las estrategias de venta. En conjunto, el gráfico evidencia un desempeño financiero positivo, con incrementos equilibrados en ventas, costos y utilidades, lo que indica una gestión eficiente y un buen control de los recursos. En las oportunidades de mejora, se identifican oportunidades de mejora para optimizar el desempeño de la empresa. En producción se necesita mejorar la planificación para evitar los excesos o faltas de inventario mediante una mejor coordinación con ventas. En el área financiera se recomienda controlar el endeudamiento y revisar la rentabilidad ajustando los gastos administrativos y logísticos. En general, las mejoras deben enfocarse en planificación, gestión financiera y coordinación interna para lograr una mayor eficiencia y competitividad. Ok. Para esta tercera decisión del simulador, la empresa ya conocía mejor los niveles de demanda semanales, las rutas de distribución y los tiempos de entrega de los diferentes transportistas. El reto principal ahora era mantener la satisfacción de los pedidos sin generar stock, pero reduciendo retrasos y aprovechando la capacidad instalada. Sin embargo, todavía se tenía este problema con la demanda, por lo que se decidió asegurar la disponibilidad de producto en lugar de arriesgarse a no cumplir con los pedidos. Por eso la estrategia que tomamos en esta decisión fue acumular inventario y reforzar la cobertura logística, incluso a costa de mayores costos. Además de esto, en la tercera decisión se optó por una estrategia mixta combinando transportes terrestres y aéreos con el objetivo de equilibrar costos de rapidez y cobertura. En las primeras semanas se usaron más camiones, como los camiones ZAS y supercargas, esto con el fin de reducir gastos de transporte, mientras que en las otras semanas o en las semanas siguientes se incorporaron empresas aéreas, en este caso, para cumplir pedidos urgentes y evitar demoras en la entrega. Ahora, siguiendo con el pronóstico de demanda e inventario para la figura 13, en esta figura podemos ver el pronóstico de ventas para las semanas de 9 a 12. Se esperaba un aumento moderado en la demanda, con ingresos que iban de 27.650 a 35.350. Por eso se planificó mantener inventario suficiente sin generar sobrecostos. El costo de producción también subió de forma progresiva, de 16.590 a 21.210, mientras que los costos de flete e inventario normal se mantuvieron controlados. Ahora continuando con la figura 14, en este caso la proyección real de demanda e inventario, se puede mostrar que la demanda real fue muy parecida al pronóstico, solo un poco más alta que la semana 11.
El inventario final fue bajando de manera constante, lo que indica una buena rotación y control. No hubo faltantes ni exceso de productos, aunque al final se notó una ligera caída en el inventario, que puede requerir más producción si la demanda sigue creciendo. Ahora, con respecto a la figura 15, vendrían a ser ya los resultados. En este caso, aquí se observan los resultados en sí de las semanas 9 y 12. Las ventas aumentaron de 44.704 a 58.176 en la semana 11 y luego bajaron un poco en la semana 12. Los costos de producción también subieron gradualmente, mientras que el costo de flete e inventario se mantuvieron estables. No hubo un inventario extra y los costos de empaques e intereses fueron bajando. En general, los ingresos y costos se mantuvieron equilibrados y la utilidad fue positiva durante todo el periodo. Ok. Ya para finalizar como comentario, en general sobre los resultados, en cuanto a la figura 16, en esta última figura se muestra el desempeño total de las semanas 9 y 12, de 9 a 12, que viene a ser la toma de la tercera decisión en sí. Se puede ver una tendencia positiva en la rentabilidad y un buen control de costos. Las utilidades se mantuvieron en un nivel saludable frente a las ventas, mostrando solidez financiera. Además, gracias a la eficiencia operativa y buena planificación de inventarios, lo que se puede notar que la empresa logró estabilizar un buen equilibrio entre rentabilidad y servicio al cliente. En la toma de la cuarta decisión nos enfocamos en consolidar la estabilidad que habíamos conseguido en los periodos anteriores. Decidimos seguir trabajando con camiones SAS, supercargas y Aeroinca, porque fueron los que ofrecieron mejores resultados en costo y en puntualidad. Esto nos ayudó a mantener un flujo logístico sin retrasos y con entregas seguras. También reforzamos el control de inventario y la planificación de pedidos de acuerdo con la demanda, lo que hizo que permitiera equilibrar los costos y asegurar la disponibilidad del producto. En general, fue una etapa de estabilidad y eficiencia donde se vio un manejo más maduro de la operación. En inventario y pronósticos, en esta parte se notó una mejora importante en la gestión del inventario. Empezamos el periodo con poco stock, pero gracias a una mejor organización llegamos a cerrar con un nivel suficiente para cubrir toda la demanda. Las entregas de los proveedores se cumplieron sin demoras y eso ayudó a mantener el flujo de productos sin interrupciones. La demanda se mantuvo estable durante las semanas, lo que nos permitió de trabajar de forma más ordenada y sin excesos. Y esta decisión reflejó una gestión más controlada y eficiente del inventario. En estado de resultados, los resultados financieros fueron positivos, las ventas se mantuvieron en crecimiento y las utilidades aumentaron, alcanzando su punto más alto hacia la semana 15. Aunque los costos subieron, logramos mantenerlos controlados gracias a una mejor coordinación entre producción y transporte. Esta etapa reflejó una operación más sólida, con decisiones más realistas y enfocadas en mantener la rentabilidad sin descuidar la eficiencia. En gráfico del acumulado semanal, en el gráfico acumulado se puede ver el crecimiento constante en ventas y utilidades. Al finalizar el periodo, los resultados fueron bastante buenos y mostraron una mejora clara en comparación con las decisiones anteriores, demostrando que la estrategia aplicada fue efectiva porque se logró mantener la rentabilidad
mejorar los tiempos de entrega y fortalecer la posición de la empresa. En resumen, esta cuarta decisión marcó una etapa de consolidación y preparación para el siguiente periodo. Voy a hablar sobre la quinta decisión. En la quinta decisión se optó una estrategia enfocada en optimizar costos y capacidad logística. Se reforzó el transporte terrestre con camiones SAS y supercarga y se mantuvo el uso de Aeroinca y Aerofletes para asegurar entregas rápidas. También se reservaron espacios de almacenamiento y bloqueos estratégicos para evitar quiebres de stock. Esto elevó el costo semanal a $252,000, reflejando una apuesta por una operación más eficiente, flexible y continua frente a los cambios del mercado. Pasando al pronóstico de demanda e inventario, la demanda mostró variaciones moderadas y se gestionó eficientemente gracias a una proyección precisa. Se optó una estrategia prudente que mantuvo existencias suficientes sin generar excesos, alcanzando niveles óptimos de inventario. Esto permitió un flujo continuo de productos y una plena satisfacción de la demanda del mercado. Por otro lado, el estado de resultados. En este caso, entre la semana 13 a la 16 muestra un crecimiento constante en las ventas, junto con un aumento en los costos totales, hasta la semana 15. Aún así, la utilidad se mantuvo positiva, alcanzando un máximo de $21,931, lo que evidencia un buen desempeño operativo. Los principales costos provinieron de producción y transporte, seguidos por inventarios y empaques. Aunque el alza de costos es normal durante la expansión, requiere seguimiento para preservar la rentabilidad. En conjunto, la quinta decisión refleja una gestión eficiente que equilibra crecimiento y control de gastos. Bueno, aquí tenemos el gráfico del acumulado semanal. En este caso, la figura muestra las semanas de las 13 a las 16, muestra un crecimiento sostenido en las ventas acumuladas, reflejando estabilidad en la demanda y efectividad en las estrategias aplicadas. Tanto las ventas como los costos presentan incrementos proporcionales, lo que permitió mantener una utilidad positiva durante todo el periodo. Este comportamiento evidencia una gestión eficiente de los recursos y un adecuado control de costos, garantizando la rentabilidad pese al aumento gradual de los gastos. Cuanto a la evaluación de competencias, la participación en el simulador Marlowe permitió fortalecer competencias clave para el ámbito empresarial, como el análisis crítico, la toma de decisiones, la planificación estratégica y el trabajo en equipo, enfrentando con éxito escenarios cambiantes del mercado. También se desarrollaron habilidades específicas en gestión logística, control de inventarios, evaluación financiera y optimización de la cadena de suministro, aplicando conceptos como el trade-off entre inventario y servicio y la planificación de la capacidad productiva. En resumen, esta experiencia integró la teoría con la práctica, reforzando una visión integral de la empresa, mejorando la capacidad para analizar, anticipar y decidir estratégicamente en entornos reales. Bueno, ahora tenemos las conclusiones, ¿no? Que las decisiones fueron cada vez más precisas y fundamentadas a lo largo, pues, ¿no?, de las semanas que ha transcurrido. Se pasó de una etapa exploratoria entre los periodos 1 y 2 a una gestión más madura y eficiente entre los periodos 3 y 5, ¿no?, durante las decisiones que pudimos haber tomado. También tenemos que se aprendió a adaptar las estrategias según las respuestas del mercado y los resultados financieros obtenidos. Tenemos otro punto, otra conclusión, que se optimizó la selección de proveedores de transporte, combinado eficiencia en costos de tiempos de entregas adecuados, pues, ¿no? También se evitó el uso excesivo de transportes aéreos, como ya anteriormente lo había recalcado, ¿no?, por el alto precio también, reservándolo para casos urgentes, lo que ayudó a controlar los gastos logísticos, ¿verdad? Ahora, por último punto, tenemos que las decisiones reflejaron una mejora en la previsión de la demanda también, ¿no?, permitiendo ajustar la producción y distribución con mayor precisión.